En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Y vamos a deleitarnos diciéndole al Señor: cuán grandes cosas has hecho conmigo. Vamos a decirle entonces: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía, aleluya. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción de redención. ¿Cuánto nos perdonó el Señor, verdad? Multitud de pecados. Por eso podemos agradecerle en esta mañana al Señor, levantando nuestra voz. Vamos, dile: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Vamos, dile: yo contaré tus obras, publicaré maravillas, proclamaré tu gloria,
has dado una canción de redención, Señor. Y si antes le cantaba al mundo, y si antes cantaba las cosas del mundo, hoy te canto a ti. Hoy levanto mi voz para adorarte. Levanta tu voz y adoremos como un río de adoración que fluya. Vamos, una voz audible. Adórale, adórale al Rey. Cuenta sus maravillas, sus bondades sobre ti. Publicaré tus maravillas por siempre, Rey. Aquí está mi voz, aquí está mi voz para ti. Yo contaré, publicaré, confesaré tus maravillas. Me sacaste del fango cenagoso y me pusiste en la roca. Es Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Dale gracias, dale gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me perdonaste, me sanaste. Aleluya. Aleluya. Yo contaré tus maravillas, Señor. Proclamaremos tus grandezas. Dar un aplauso a ese Dios grande y poderoso. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dilo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme y ahora yo soy una nueva creación. Cantemos Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile una vez más. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Vamos a declarar Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre
Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cantemos, Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dile, Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto saludarle nuevamente a la distancia y estar compartiendo con usted de la palabra del Señor. Este día tan maravilloso que el Señor nos ha concedido, poder estar conectados en un mismo sentir y en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, esta mañana, mis hermanos, vamos a seguir con la serie Las paradojas de la vida cristiana. ¿Y qué le parece si ponemos este tiempo en manos de nuestro Señor para que Él bendiga la palabra que tiene para nosotros? Padre, esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos infinitamente, Padre, por este día en que usted nos ha concedido abrir los ojos, bendito Dios. Sabemos que es muestra de su bondad y de su misericordia para con nosotros, Padre, y que aún en la distancia usted nos sigue bendiciendo con su palabra, Señor, salida desde su trono, bendito Dios. Bendiga su palabra, Señor, y ministre en nuestras vidas conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Muchas gracias, Señor, y glorifíquese esta mañana, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues solo por si acaso, mis hermanos, usted no estuviera al tanto de lo que es una paradoja, pues recordemos que es una paradoja. Dice que es una situación que desafía todo sentido común y da como resultado una situación imposible. Yo sé que ya llevamos varios temas hablando de las paradojas de la vida cristiana y que usted ya debe tener muy en claro a qué se refiere esto. Nuestro texto base para esta serie viene en la cita 1 Corintios 2:14. Me gustaría volverla a leer. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque desafía el sentido común, porque se han de discernir espiritualmente. Ya hemos hablado acerca también del hombre natural y del hombre espiritual, ¿verdad? Y que las paradojas cristianas pues son para nosotros los creyentes. Siempre va a venir el Señor a desafiar nuestra manera de vivir para llevarnos a vivirlas ahora conforme su palabra dice. Y si la palabra de Dios va en contra del mundo, pues por ende nuestra vida cristiana va a ir en contra del mundo, en contra de todo sentido común. La paradoja que vamos a aprender esta mañana yo la he titulado: sea un sabio lleno de ignorancia.
sea un sabio lleno de ignorancia. Como que no tiene coherencia, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar el tema y con la ayuda del Señor vamos a comprender de qué se trata esto. Nuestro texto para esta enseñanza lo vamos a encontrar en 1 Corintios 3:18. Si gusta ir allá a la escritura, mi hermano, 1 Corintios 3:18 y vamos a leer hasta el 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y estos mismos versos me gustaría leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Para poder comprender por qué el apóstol Pablo está confrontando de esta manera a los corintios, tendremos que estudiar unos pasajes anteriores a estos versos, donde se plasma la necesidad que tiene el hombre de la sabiduría, pero también el problema que radica cuando cree que adquiriendo la sabiduría del mundo tendrá el mismo entendimiento para con Dios. Primeramente comprendamos que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. También dicen que la sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. Esto es lo que dice el mundo, ¿verdad? Cierto es que en nuestra vida diaria, en nuestra vida secular, se nos instruye desde pequeños que debemos ir a la escuela para aprender. Otros se emplean de una manera inadecuada, te dicen, ve a la escuela para que seas alguien, ¿verdad? Perdón, pero ya sabemos que somos alguien desde que nacemos. Se refiere a que solo adquiriendo conocimiento podremos estar más aptos o más capacitados para enfrentar la vida de una manera más fácil. Por ello mismo, el apóstol Pablo en ningún momento enseña que se deba de despreciar la búsqueda del conocimiento, pero sí hace una advertencia sobre la importancia de escoger sobre la sabiduría divina, sobre la sabiduría terrenal. ¿Y dónde radica entonces la sabiduría divina? Conocemos de memoria Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí también hace referencia a los necios, ¿verdad? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, refiriéndose a la sabiduría divina. Entonces la sabiduría divina radica en la obediencia a Dios y a su palabra. Ahora yo sé que se requeriría, mis hermanos, otra serie completa para abarcar todo acerca de la sabiduría divina. Difícilmente en un solo tema se puede explicar o conglomerar todo lo que abarca la sabiduría, pero sin estresarnos, o al menos yo, hablaré de la porción que Dios tiene para nosotros este día. Cada uno de nosotros, cuando llega al conocimiento de Cristo, cuando nos comparten el Evangelio y creemos, sin importar el grado de conocimiento intelectual que usted y yo tengamos del mundo, empezamos a transitar o a recorrer algo que se conoce como un crecimiento espiritual o un proceso de madurez. ¿Alguna vez ha escuchado de eso? Este proceso de madurez o crecimiento espiritual no nace de nosotros. No es que a mí se me haya ocurrido y diga, a partir de mañana ya voy a caminar hacia la madurez. No.
sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo, con el cual nos sella cuando creemos en esas verdades de Jesucristo, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios que produce en nosotros ese empezar a andar hacia el crecimiento o madurez espiritual. Espero que quede un poquito más claro con las siguientes citas. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 2 y vamos a leer del versículo 7 al 10. 1 Corintios 2 del 7 al 10 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta palabra que se menciona aquí, misterio, no se refiere a que sea algo difícil de comprender, sino denota una verdad escondida en la mente y en el corazón de Dios hasta que Él decide revelarla, que es el plan de salvación. Y todo creyente vive gracias a este secreto, la esencia del cual está en Cristo y en sus gloriosos propósitos para el mundo. Si volvemos a leer los versículos 9 y 10, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado Dios para los que le aman. Y Dios nos las reveló por su Espíritu. Es por medio, entonces, de la interacción diaria con Dios, por medio de la oración y la lectura de su palabra, que Dios nos dotará de la sabiduría divina. Es hasta que llegamos al conocimiento de Cristo que esta sabiduría divina se empieza a desarrollar en nuestras vidas. No antes, es imposible. ¿Se acuerda del hombre natural y el hombre espiritual? Bueno, el hombre natural no tiene acceso a esta sabiduría divina, es solo para el hombre espiritual, para usted y para mí que hemos creído en las verdades de la palabra de Dios. Una vez aclarado el proceder de la sabiduría del mundo y la sabiduría divina, comprenderemos entonces el porqué de la exhortación inicial de Pablo, y quisiera llevarlo un poquito a la historia. Algunos de los corintios, aun cuando ya habían oído el Evangelio, empezaron a desviarse y creían que por la sabiduría que habían adquirido del mundo y por quienes eran las personas que los lideraban a ellos en ese tiempo, ellos llegaron a creerse o a considerarse como eminencias intelectuales, o sea, sabios en todos los aspectos, ¿verdad? Creían que podían discernir las verdades del mundo al igual, a la par que las verdades espirituales, lo cual es un grave error y hasta un tremendo disparate. Llegaron a creer que una persona, por su buen nombre, por la fama que tenía o por su buena labia, manera de hablar, ya era alguien digno de imitar, de escuchar y hasta de venerar. ¿Les suena parecido a alguno de los tiempos que estamos viviendo ahora? Vamos a desmenuzar todo este capítulo. 1 Corintios 3:1. Y vamos a comprender por qué Pablo hace esta exhortación. 1 Corintios 3:1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún
no erais capaces ni sois capaces todavía. Quiero volver a leer esto. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mire, a lo que Pablo se refiere es que muchos creyentes creen que porque una persona es famosa y se convierte al evangelio, ya está apta para enseñar las verdades de Cristo. Y por esa fama que les representa, lamentablemente algunos pastores o ministros se atreven a invitarlos a sus congregaciones porque atrae multitudes. Pero sabemos que en Cristo cantidad no es sinónimo de salvación, ¿verdad? Esto es muy peligroso. Mire, hace unos meses estaba viendo un testimonio de una cantante, de una artista mexicana muy famosa, que dice que es cristiana. Esto yo no lo voy a poner en duda ni en tela de juicio, porque es Dios únicamente el que pesa los corazones, ¿verdad? Y solo Dios sabe si verdaderamente su corazón está convertido y rendido a Él. Pero el problema es que alguien que no ha alcanzado la madurez espiritual, como acabamos de leer, termina hablando inconscientemente, sin que este sea su deseo, disparates de las verdades divinas. Porque como dice Pablo, aún hay mucha carne, aún hay mucha emoción, que en cada uno de nosotros en ese caminar hacia la madurez se subyuga, ¿verdad? Por eso dice, porque aún no eras capaz y no eres capaz todavía. Es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Entonces a esta artista la invitaron a compartir su testimonio de conversión por la fama que tenía, porque pues no invitan a todo mundo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un testimonio de la conversión al Señor. Y bueno, duré viendo este video aproximadamente 30 minutos. Y de verdad que más que un testimonio de verdadera convicción a Cristo, de arrepentimiento o de gratitud a Dios, era todo un show, mis hermanos. Había cantos, había chistes, había baile, y al menos hasta ese minuto 30 en donde yo iba, jamás se mencionó la gloriosa cruz de Jesucristo. La audiencia que estaba en ese auditorio, era un auditorio muy grande, mire, haga de cuenta que estaban en una fiesta, gritaban y cantaban y todos llenos de algarabía. Y yo me preguntaba, ¿dónde está la gloria de Dios en todo esto? Y no hablo de que hablar de Dios debe de ser solemne, no, mis hermanos, hablo de que el mensaje de salvación, el mensaje de una conversión, un testimonio cristiano, sin lugar a dudas tiene que hablar de Cristo, de la grandeza de su obra y de lo inmerecido de su gracia para con nosotros. No se confunda, ¿verdad? No soy legalista. Entonces, al yo ver este video, yo decía, cuán cuidadosos debemos de ser cuando nos invitan a este tipo de eventos. No nos debemos dejar impresionar por la fama de que si antes era un cantante, de que si era una actriz, o como muchos ahora quieren adaptar a la iglesia a conceptos del mundo para ganar almas, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted, te invito a una cristoteca? O no, ahora ya hay comediantes cristianos, por si usted no sabía, ¿verdad? O a conciertos y infinidad de cosas, mis hermanos, que están fuera de lo que es incluso la palabra de Dios. Hay veces que ni la palabra de Dios se menciona, ¿verdad? Y también tampoco debemos acudir a un evento solo porque el que va a predicar es alguien famoso, aún siendo un verdadero siervo de Cristo, ¿verdad? No nos debe de mover eso, nos debe de mover
el mensaje que va a presentar. Todo conocimiento y sabiduría que ese siervo de Dios tenga es de naturaleza espiritual más que intelectual. Acabamos de ver lo que significa la sabiduría divina. Es algo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Ese siervo de Dios la adquirió de Dios. Por ello, mi hermano, no hay base para glorificar al hombre, sino que la gloria se le debe de dar a nuestro Dios. Mire, ¿cuánto daño le podemos hacer a un siervo de Cristo al estarle alabando constantemente? Porque puede llegar el punto que en su sabiduría humana se la puede llegar a creer. Mejor exaltemos a Dios por ese siervo y oremos por él para que para que se guarde como ignorante delante de Dios, y que si Dios le concede crecer y dar un paso de sabiduría divina, él esté dispuesto también a dar 2 pasos de humildad. Amén. Y esto, en resumen, es lo que Pablo estaba exhortando a los corintios. Les estaba confrontando sobre su carnalidad al conducirse de esa manera. Y él lo reitera, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 3 y ahora vamos a leer del versículo 5 al 9. Y aquí es donde el apóstol le dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, dice, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces vemos cómo Pablo rechaza total y absolutamente la supuesta superioridad de la que muchos líderes se jactaban o se jactan en la actualidad, ¿verdad? Porque en el servicio a Cristo, mis hermanos, no hay superestrellas. Nadie es más importante que otro. Solo existen miembros de un equipo que desarrollan funciones específicas, cada uno. No pierda la cita de 1 Corintios que estamos estudiando. Acompáñeme a Romanos 12:4, que es donde lo explica de mejor manera, esto de que somos miembros de un solo equipo. Dice Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de desechar toda la alabanza que viene de la gente. Esa la debemos de ver sin valor y solo prestarle mucha atención a que lo que estemos haciendo sea grato y agradable a nuestro Dios. Amén. Volvamos entonces al libro de Corintios. Continúo con el versículo 10 al 17, 1 Corintios 3, del 10 al 17. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice Pablo. Cierto es que en el caminar en Cristo se espera que cada miembro que conformamos su cuerpo, cada miembro de la congregación, sea maduro, espiritualmente sensible y sano en lo que a doctrina se refiere. Pero la iglesia en Corinto estaba construida, metafóricamente hablando, con madera, heno y hojarasca. Eran miembros inmaduros, insensibles a los demás y muy receptivos a cualquier doctrina errónea, donde entre menos santidad les demandaran y les permitieran vivir como ellos quisieran, esa era la mejor. ¿Será que así está nuestra congregación, mis hermanos? Deberíamos de reflexionar. Si Dios ahora mismo nos pidiera cuentas y viniera a medir cómo está nuestro carácter cristiano, ¿pasaríamos verdaderamente la prueba si estamos bien cimentados en Jesucristo? Está de pensarse, ¿verdad? Cierto es que todo trabajo que hacemos como creyentes será sometido a prueba el día del regreso del Señor. No nos vamos a escapar, vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo cada uno. Todos, sin lugar a dudas, tendremos que comparecer ante el Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de la iglesia, Él es el constructor. Mire, sabemos que en el Señor nada es casualidad, ni nada obra sino un propósito. Dice su palabra, ¿verdad? Que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Este tiempo de pandemia, sin lugar a dudas, vino a retar nuestro carácter cristiano. Porque muchos se decían ser cristianos, porque acudían a la iglesia todos los domingos, porque asistían a la reunión de oración todos los martes, o porque quizás porque servían ya en algún ministerio, ¿verdad? Pero eso no nos hace cristianos. Ellos decían, somos cristianos porque, bueno, voy a esta iglesia cristiana, me congrego, sirvo, pero no tenían una relación personal con Cristo. Y ahora pareciera que por la pandemia, donde ya no estamos yendo a la iglesia todos los domingos, donde ahorita ya no hay oración en la iglesia, donde no estamos ejerciendo el servicio, los que, pues el aseo de la iglesia, dar clases a los niños, etcétera, ¿verdad? Pues parece que se acabó su cristianismo. Muchos de ellos han dejado de orar, han dejado de leer la palabra. Muchos ni siquiera escuchan las prédicas que cada pastor prepara para su congregación. O peor aún, ahora tienen para sus vidas más relevancia las prédicas que hablan de prosperidad, o deje de sufrir, o yo decreto, o yo declaro, etcétera, ¿verdad? Porque acordémonos lo que leímos, entre menos santidad demande, pues es la mejor, es lo que le sucedía a los corintios, ¿verdad? Y esto es lamentable, mis hermanos, porque la instrucción que el Señor dejó de no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sigue vigente. Usted está siendo llamado a congregarse en la hora específica todos los domingos. Usted sigue siendo usted sigue siendo llamado a congregarse todos los martes a la hora específica para la oración. El servicio a Dios no debe de parar. La obra de Dios no se va a detener por un virus o porque estamos en cuarentena en nuestras casas. Y aquí es, mis hermanos, donde nosotros seguimos congregándonos como pueblo de Dios, adaptando, sí, los medios electrónicos y las redes sociales para hacer llegar la palabra, para que nos sigamos nutriendo
para que sigamos creciendo en ese caminar en Cristo, hacia la madurez que Él desea que cada uno de nosotros tengamos. Y hermanos, aquí tenemos que ser muy sabios. Aquí también se ve la fidelidad, no solo a tu pastor, la fidelidad no solo a la iglesia donde Dios te plantó, sino la fidelidad a Dios y a su palabra. Recuerde, acabamos de leer, somos el templo de Dios, el cual debe de estar siempre listo, preparado y capacitado para ministrar la vida de otros conforme a su palabra. Y en este tiempo, pues especialmente a nuestra familia, ¿qué les estamos compartiendo a los de nuestra casa? ¿Nos hemos esforzado por leer juntos un devocional, alguna reflexión bíblica? Los que tienen niños chiquitos están preocupados porque se siga instruyendo la vida de sus hijos. ¿O nos hemos deleitado, mis hermanos, en ver, serie tras serie o programa tras programa? O ahora ya somos youtubers famosos porque ya subo videos en TikTok, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Y es lo que dice Pablo, mis hermanos, dice, debiendo ser maestros, siguen siendo carnales. Es a lo que Pablo se está refiriendo, porque seguimos dándole gusto a la carne. El que estemos en cuarentena, el que estemos en nuestras casas, no es un permisivo. De hecho, la gente que ha dejado de orar y de tener comunión con Dios, es un muy buen tiempo para que reflexionen si verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Verdad? Es algo que le debe ocupar más que preocupar. Y Pablo concluye este fragmento de la Escritura que leímos con una advertencia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice el Señor. Y entonces es que nosotros, mis hermanos, y solo nosotros, somos responsables de destruir este edificio donde Dios mora, mi persona. ¿Cómo lo destruyo? Pues lo destruyo al dañar el fundamento en donde debe de estar puesta mi fe, que solo debe de ser Jesucristo, y empiezo a insertar otro tipo de enseñanzas de mala calidad, como lo son llamadas las falsas doctrinas. También esta frase de que uno mismo puede destruirlo, alude a arruinarlo por medio de la corrupción o la seducción, por yo creerme sabio, lleno de orgullo y vanagloria, ¿verdad? Mire, de todo se da uno cuenta. Hay gente que dice, ay, no pasa nada, ¿qué importa que el domingo me levante tarde? Igual la prédica ya quedó grabada, yo la puedo escuchar al rato o otro día. ¿Para qué nos levantamos temprano? Y ese luego, de que luego escucho la prédica, cada día se va alejando. Quizás la primera vez te funcione y digas, hoy lo tengo que escuchar, ¿verdad? Pero si permitimos ese tipo de insensatez o ese tipo de necedad, podemos sucumbir más a la carne e irnos apartando de Dios sin darnos cuenta. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así como una pequeña porción de levadura hace que toda la masa leude o se infle, así es un poco de insensatez lo que nos puede no solo contaminar, sino desviarnos y empezar a caminar hacia la inmadurez. Y otra vez dice Pablo, ¿verdad?, que debiendo de ser ya maestros, siguen siendo carnales, que debiendo de haberles dado ya viandas, un alimento fuerte, tengo que volver a darles leche espiritual, ¿verdad? Hoy más que nunca debemos de estar alertas, mis hermanos, qué vemos y qué escuchamos, pero sobre todo qué estamos decidiendo, y debemos de seguir escudriñando las Escrituras como los deberé, porque eso sigue vigente
y ya Dios determinará si fuimos o no fuimos fieles a las instrucciones de Jesús para nuestras vidas. Y así es como llegamos a nuestros versos claves de esta enseñanza. Primera de Corintios 3, 18 y 19. Y vuelvo a leerlo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Tener una opinión elevada de nuestra propia sabiduría no es sino halagar nuestro conocimiento, ¿verdad? Y ese halago de uno mismo es vanidad e insensatez para con Dios. Cuando nosotros creamos que todo lo sabemos, que ya no ocupamos seguir las reglas de Dios, estamos fritos. Necesitamos ser humildes y reconocer que sin Dios no vamos a poder crecer espiritualmente, no vamos a poder llegar a ser maduros. Mire, le quiero contar un testimonio que nos compartió hace muchos años un hermano. Él era una persona muy humilde, su manera de vestir, su manera de hablar. Él no había tenido mucha escuela, mucha preparación, pero él tenía un corazón que amaba a Dios. Él servía a Dios. Y dice que en una ocasión lo invitaron a predicar como una especie de discipulado, una reunión de pastores. Él no era pastor, como un congreso, pero era algo en pequeño, ¿verdad? Y cuando él llega, bueno, a él le dicen a qué horas él iba a exponer su tema, y cuando él llega dice que abre la puerta y con sus palabras, ¿verdad? Dice, y mis hermanos, dice, puros entacuchados, ¿verdad? O sea, pura gente de traje y corbata. Él no llevaba ni traje ni corbata, él iba de pantalón de mezclilla y una playera. Iba presentable, ¿verdad? Pero no iba como todos los de traje y corbata. Y dice que al ver él ahí, que él se sintió mal, ¿verdad? Y que él dijo, híjole Señor, dice, si es aquí a donde me mandaste a predicar. Y obvio, a él lo habían invitado, pero el Señor le dio la palabra, ¿verdad? Eso fue lo primero a lo que se enfrentó. Lo segundo a lo que él se enfrentó, pues fueron como esas miradas, ¿verdad? Medias raras que casi no suelen suceder. Dice, pero lo que más a él le preocupaba, que iba a pasar a la hora de que lo presentaran, ¿verdad? Y dice que se fue al baño y se puso a orar. Y que le dijo, Señor, pues yo vengo aquí para obedecerte a ti, ¿verdad? Tú dame gracia ante esta gente, ¿verdad? Y que el Señor, pues, no te preocupes, tú da la palabra. Cuando a él lo presentan, dice que él vio en miradas principalmente de los de la primera hilera, miradas despectivas, ¿verdad? Y bueno, dice, yo me concentré y empecé a dar el mensaje que Dios me había dado, ¿verdad? Para esa invitación que habían hecho. Y el Señor habló, dice. El Señor me dio gracia, el Señor ministró mi vida y la vida de los que estaban ahí. Termina él su prédica. Y 3 de los hermanos entacuchados, dijera él, que estaban en la primera fila, fueron y lo abordaron. Y uno a uno se arrimó con él y le dijo, hermano, dice, quiero pedirte perdón. Dice, porque yo juzgué tu apariencia y en mi corazón yo dije, ¿qué me va a enseñar? Y con este ejemplo yo te quiero ilustrar
el peligro que hay de creernos sabios en nuestra propia opinión, el creer que el conocimiento del mundo puede ser igual al conocimiento, la sabiduría divina. No hay punto de comparación. Sin humildad para reconocer que tú y yo seguimos siendo simples vasos de barro y que necesitamos de su sabiduría divina, aun si ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, solo seguiremos sumergidos en el autoengaño que Pablo aquí nos dice y creyéndonos sabios, solo seremos reprobados por Dios. Entonces, mi hermano, de ahí que urge que todo creyente anhele volverse ignorante, donde ser ignorante significa que me voy a despojar de todo lo que hay en mi mente, que me voy a despojar de todo conocimiento adquirido con anterioridad y sobre todo aquello que contravenga la sabiduría divina. Debiéramos esperar usted y yo expectantes cada día las verdades que hay ocultas, ¿verdad? O misteriosas en su palabra, llenas de sabiduría, recordándonos que solo Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Qué diferente degustaríamos la palabra, ya sea al leerla o al escucharla por medio de una prédica, si emocionados nos presentáramos o empezáramos a leer y le dijéramos: Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Señor, ¿qué vas a hablar hoy a mi vida? ¿Con qué misterio me voy a encontrar? Porque todos hemos experimentado que sin importar las veces que tú hayas leído la Biblia, el Señor te habla diferente. Yo a veces veo y me salta un misterio hermoso del Señor y yo digo, pero si esto ya lo había leído, ¿verdad? Así debiéramos estar, anhelando, expectantes. Señor, ¿qué vas a hablar hoy a mi vida? Paradójicamente, el mundo nos va a atacar una y otra vez. Y ellos sí nos van a decir ignorantes, pero en manera de ofensa, haciéndonos ver descerebrados, ¿verdad? Que nos faltó cocimiento. Y esto lo van a hacer solo porque tú y yo hemos decidido seguir la ley de Cristo, que ahora para el mundo es obsoleta. Y esto tú y yo lo debemos de tener presente, porque recuerde que el mundo siempre va a ir en contra de Dios y va a tergiversar su verdad todas las veces que el mundo pueda. Mi hermano, ¿qué importa si somos ignorantes para el mundo, pero si para Dios somos sabios? Sabemos que el mundo se cree sabio y astuto, mas no sabe que al final se verá reflejada su gran ignorancia por haber desechado al único Salvador, valga la redundancia, que podía salvarle. Esto es, a Cristo. Esa es su mayor ignorancia del mundo. Quiero volver a leer el versículo 19, donde dice: Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia o en su propio engaño, ¿verdad? Mire, se refiere a que como los pensamientos de los hombres más sabios del mundo tienen vanidad, y así como en su soberbia, al creer que su opinión es lo único que importa, van a quedar atrapados en su propia necedad. Lo explico de otra manera. Hay mucha gente en el mundo que se presenta con grandes títulos, con premios, con medallas, con un sinfín de reconocimientos académicos. Sin embargo, su vida es un desastre. Son personas que viven con grandes vacíos emocionales y hasta existenciales. No logran sostener una relación de pareja. Algunos tienen hijos por todos lados. Otros más se han sumergido en adicciones, en vicios, y algunos terminan con su vida.
gente que es muy famosa, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene muchos títulos, pero termina con su vida. Sí, con una casa llena de muchos trofeos y diplomas, pero vacíos, víctimas de su propio engaño, víctimas de su sabiduría. Y yo pudiera preguntarme, ¿qué sabiduría hay entonces en ello? ¿Qué sabiduría hay en lo que ellos llaman sabiduría? De nada va a servir saber o conocer mucho del mundo si ese conocimiento no te acerca a Dios, quien es la fuente de toda sabiduría. Ser sabios llenos de ignorancia, como dice el tema, requiere partir de la humildad, del despojo de uno mismo, reconociendo que sin la ayuda de Dios no podremos enfrentar al mundo, ni tampoco podremos vivir una vida cristiana que le glorifique. Debemos recordar que nuestra vida en Cristo diario debe de ir contra la corriente del mundo, perseverando en lo que dicta su palabra, para que entonces usted y yo podamos ser esa luz en las tinieblas. Quizás al principio de ese crecimiento espiritual no se note mucho la diferencia, pero sin lugar a dudas, mis hermanos, si perseveramos en aplicar los principios de Dios llenos de sabiduría, esta se va a ver reflejada. Se va a empezar a notar que hay diferencia, ¿verdad? De ahí que urgen hogares cristianos que se distingan del mundo. Urgen matrimonios cristianos que se distingan del mundo. Urgen hijos cristianos que se distingan del mundo. Y eso solo lo lograremos aplicando la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Seamos pronto entonces como Pablo. Despojémonos de títulos, de nombres, de posición, de todo el conocimiento intelectual que creemos tener adquirido en el mundo, para que entonces la grandeza de su sabiduría, esos misterios, puedan operar en nuestras vidas, puedan operar en cada uno de nosotros. Quiero leerle Filipenses 3, desde el versículo 1 al 8, pero se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Filipenses 3 del 1 al 8 dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y que para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, o sea, en las cosas externas, en el conocimiento del mundo, por así decirlo, dice, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Está hablando el apóstol Pablo. Y empieza aquí su currículum, ¿verdad? Dice, me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de los hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Y todo ese currículum, versículo 7 dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. ¡Wow! Esto sí es despojarse de todo, ¿verdad?
Pablo no estaba alardeando de su gran currículum que tenía o de sus logros. Por el contrario, nos revela que todo logro humano, sin importar lo significativo que sea, no te va a permitir conocer a Cristo y su salvación, porque neciamente te hace creer que no lo necesitas. Obvio, basándote en tu propia sabiduría humana, ¿verdad? A diferencia del mundo, en donde los títulos son una muestra de conocimiento, Pablo entendió que en el reino de Dios eso es basura. Dice otra versión, estiércol. No sirve absolutamente para nada. Entonces no podemos llevar a la par o querer conducirnos igual de acuerdo al intelecto del mundo que al conocimiento de la sabiduría divina. No hay manera, no se puede. Y como bien vimos, ¿verdad? Pablo no era cualquier persona. Él tenía cartas de presentación impresionantes. Tenía formación por el mejor erudito del momento llamado Gamaliel. Tenía derechos por su nacionalidad romana. Su trasfondo familiar también le daba un renombre, tenía herencia y, así como leímos, pertenecía al Sanedrín y lo tenían caracterizado como alguien de una moral impecable. Y esto solo por mencionar alguna de las muchas virtudes, ¿verdad?, que él menciona. Pero sin embargo, mis hermanos, sin embargo, su conversión a la fe en Cristo no se basó en sus credenciales, sino en la gracia de Dios. ¿Se acuerda que leímos? El crecimiento lo da Dios. Y algunos de nosotros, lamentablemente, solo nos subimos a un pequeño ladrillito y ya nos mareamos. Solo tenemos por ahí un reconocimiento y ya nos mareamos, nos creemos muy importantes de acuerdo a la sabiduría del mundo. Y lo peor es que creemos que ese papelito, ese título, ese nombramiento es suficiente para imponer y vivir conforme a la sabiduría humana, a la sabiduría del mundo. Mire, este ladrillito puede ser que, pues porque como yo soy hijo de pastor, ¿verdad? O sea, lo que yo digo es sabiduría. O porque yo soy líder de un ministerio. O porque tengo la mejor voz para cantar. O porque mi talento sobresale que el de muchos otros, etcétera, y etcétera, y etcétera. Hermano, basar nuestro crecimiento espiritual en cualquiera de los títulos no nos califica como sabios delante de Dios, sino como necios, como inmaduros, donde no hemos comprendido, por poner de ejemplo esto que mencioné del ladrillito, no hemos comprendido que servir a Dios no es adquirir un título, es un privilegio servir al Rey de Gloria. Y es cuando Pablo reitera que seguimos siendo carnales. La Biblia es, en resumen, nuestra salvaguardia tanto en lo moral como en lo espiritual. Solo por medio de su palabra adquiriremos la sabiduría para corregir lo que se necesite en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Vivimos cada cristiano una paradoja todos los días, o deberíamos de vivirla, porque no podemos ir conforme va el mundo. Como cristianos, mis hermanos, tenemos la enorme batalla todos los días con nuestro yo, quien a través de los pensamientos, a través del conocimiento adquirido en el mundo, a través de los logros, constantemente se quiere rebelar. Se quiere rebelar de la dependencia de Dios, creyéndose sabio. A veces tomamos decisiones que nada tienen que ver con la sabiduría de Dios. Solo humildemente recordando
quiénes éramos antes de Cristo, yendo a la cruz para ver ese glorioso sacrificio perfecto y viendo la perfecta obra de transformación que está haciendo en nuestras vidas, nos va a ayudar a seguir buscando su sabiduría. Pero es en humildad, menospreciando y desechando todo conocimiento y logro adquirido en el mundo por el excelso conocimiento de Dios. Dios se va a revelar todos los días a nuestras vidas por medio de su palabra, de manera diferente, de manera maravillosa y de manera inexplicable. ¿Cómo podemos despreciar esta rica fuente de sabiduría? Presentarnos como ignorantes delante de Dios no solo abre la puerta a su misterio o a lo secreto de sus tesoros, sino que nos se va a enseñar cómo adquirir ese tesoro, esa revelación, esa riqueza para nuestras vidas. Su palabra para nosotros que hemos creído, dice Hebreos, que es viva y es eficaz. Pero no podremos saber lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios quiere que conozcamos si no la leemos. Incluso sabemos que no basta con leerla, tenemos que vivirla, tenemos que ponerla por obra, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios dice que hagamos, por muy contradictorio que sea para el mundo. Ese es nuestro diario vivir, una paradoja. Hermanos, urgen sabios llenos de ignorancia. Urgen sabios llenos de ignorancia, humildes delante del Señor, que dependan total y absolutamente de Él. ¿Le gustaría ser un sabio lleno de ignorancia? Por supuesto, ¿verdad? Dios nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos, a darle gracias a Dios y a pedirle que si por algo nos hemos desviado otra vez y estamos transitando hacia la inmadurez, bueno, que con esta palabra podamos volver otra vez al camino correcto, a la senda justa, ¿verdad? Sin importar que para el hombre seamos ignorantes. Eso no nos debe de preocupar. Padre, esta mañana, bendito Dios, no hay palabras para agradecerle, Señor, que usted nos haya venido a traer este alimento que viene a edificar nuestras vidas. Sin duda viene también a confrontarnos, bendito Padre, porque cuántas veces, Señor, no hemos sucumbido a guiarnos por la sabiduría humana, bendito Dios, despreciando sus verdades tan maravillosas y tan ricas para nuestra vida, bendito Padre. Ayúdenos, Señor. Ninguno de nosotros quiere caminar en necedad. Ninguno de nosotros, Padre, quiere dejar de crecer en este caminar. Todos los días queremos adquirir de su sabiduría e ir cambiando radicalmente, Señor. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de todo ese conocimiento que adquirimos, a no desecharlo como algo donde no podemos afianzarnos, pero no poner toda nuestra confianza en Él. De hecho, nada de nuestra confianza. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, que ese conocimiento que alguna vez adquirimos en el mundo, esos talentos, esos, como decía Pablo, esos títulos, ¿verdad? Ese yo quede subyugado, Señor, y podamos crecer ahora en el conocimiento de quién es usted por medio de leer su palabra, Señor. Padre, y si en este tiempo en donde paradójicamente, Señor, tenemos mucho tiempo libre y quizás hemos sucumbido, Señor, y no hemos buscado de su rostro, ayúdenos, Padre. Ayúdenos otra vez, Señor, a empezar nuestro caminar. Que si por necedad, Señor, ahora debiendo ser maestros,
ahora estamos otra vez como bebés. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a no desviarnos, Padre. Ayúdenos a atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón cada palabra, Señor, que usted ha dado a nuestras vidas. Y que todos los días, Padre, le busquemos con ese gozo, con esa expectativa de saber que vamos a encontrar un misterio maravilloso cuando le escuchamos, cuando le leemos. Ayúdenos a estar expectantes, bendito Padre. Muchas gracias, Señor, por su misericordia. Muchas gracias, Padre, por todo el conocimiento que usted ya nos ha dado y nos sigue dando, Señor, todos los días. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos para poder glorificar su nombre. Ayúdenos a ser esas personas o ese matrimonio o esa familia o ese hijo que se rige por la sabiduría divina, Señor. Gracias, Padre. Toda la honra y la gloria, Señor, es para usted. Le bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, por esta palabra. Muchas gracias por esforzarse, por seguirse conectando, venciendo a la carne. Y mantengámonos, mis hermanos, viviendo nuestra vida en santidad. Sigamos buscando esos misterios que el Señor tiene guardados para nosotros, sus hijos. Dios le bendiga, disfrute a su familia y disfrute este maravilloso día que el Señor nos ha concedido. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Hasta pronto.